Buenos días, niños y niñas del segundo básico A y el segundo básico B. ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? Fueron unas vacaciones diferentes, pero las aprovechamos mucho con nuestra familia, ¿no es cierto? En la clase del día de hoy es lenguaje, vamos a ver la diferencia entre los textos literarios, que ya los vimos, y los textos no literarios, que la tía Scarlett les acaba de mandar un material para trabajar. Los textos literarios tenemos que, ¿se recuerdan cuáles eran o no? Eran los que el autor, o sea, la persona quien escribe este texto, quiere expresarnos sus sentimientos y emociones. ¿Se acuerdan? Para eso teníamos hartos textos que hacían esa función. A ver, ¿se recuerdan de alguno? Yo, por ejemplo, me recordé de dos. Me recordé de los cuentos, ¿no es cierto? Y también de la fábula. ¿Se acuerdan cuál era la fábula? Tenía una característica súper especial. La fábula era la que tenía como protagonistas principalmente animales y que tenían características de personas, como por ejemplo hablar, ¿verdad? Porque los animalitos hablan en su idioma de animalitos, pero no hablan con palabras como nosotros. En la fábula sí. Y también la fábula dejaba una moraleja. Esos eran los textos literarios, los que el autor quería expresar sentimientos y emociones. Ahora estamos viendo los textos no literarios. Estos textos no literarios, ellos no expresan ni sentimientos ni emociones. Su función principal es informar. Entonces, ¿qué hacen los textos literarios? Informar a la persona que está leyendo, al lector. Entonces, tenemos algunos que la tía Scarlett nos enseñó en su Power. Tenemos la receta, en donde aparecen ingredientes y nos hacen un instructivo, nos dan indicaciones para que nosotros podamos realizar la comida que queramos preparar, ¿no es cierto? Y también las noticias que podemos leer en los diarios y las noticias que también, ¿no es cierto?, vemos en la televisión. Son los textos no literarios. ¿Qué eran? ¿Cuál era su función principal? Informar, ¿verdad? Nada que ver con los sentimientos ni emociones que querían expresar los textos literarios. Ahora vamos a hacer un pequeño jueguito. Bueno, el jueguito que vamos a hacer, yo les voy a ir mostrando algunos textos o algunas imágenes relacionadas con algunos textos y ustedes van a ir diciendo si es texto literario o es texto no literario. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuál será la primera, esto. ¿Qué será esto? Dice, Santiago, 3 de julio del 2009, querida Rosita. Ah, es una carta. ¿La carta qué será? ¿Texto literario o texto no literario? Vamos a pensar, redoble tambores. Es un texto no literario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque más allá de expresar sentimientos y emociones, la finalidad de la carta es querer saber o informar a la otra persona. ¿Qué será esto? Redoble de tambores. La Caperucita Roja. La Caperucita Roja es un cuento. ¿Y los cuentos son textos literarios o textos no literarios? Textos literarios, ¿no es cierto? Porque es un cuento y los cuentos expresan sentimientos y emociones. Vamos a ver. Miren esta. Dice, salchichas con queso, qué delicioso. A ver, ¿a quién se le ocurre? Esto es una receta. ¿Y la receta es un texto literario o no literario? Literario. Ajá, no, es un texto no literario. ¿Recuerdan? Lo vimos en la pizarra. Vamos, va. Miren, este niño está escribiendo algo que tiene que ver con animalitos
¿Qué conversan? ¿Qué será? Una fábula, muy bien, y la fábula es un texto literario. Excelente. Y por último, este cuento tan bonito, Pinocho. Y se la soplé porque le dije cuento, ¿no es cierto? Es un cuento, entonces es un texto literario. Muy bien. ¿Cómo les resultó el juego? ¿Aprobaron en todas? Ahí me van contando. Bueno, y como es de siempre, tenemos dos desafíos para esta semanita. Ya vamos a ir con nuestro primer desafío, que es nuestro TikTok. ¿Ya? Vamos a ver. Recuerden, el que puede hacer los desafíos tiene que escribirme si lo logró, en el caso de las adivinanzas, la respuesta, suscribirse al canal y así yo puedo ir viendo qué niño está tomando la clase. ¿Ya? Súper. Vamos a ir con nuestro TikTok. Recuerden que los primeros movimientos son dos de cabecita y después las manitos que yo les pongo ahí. ¿Cuáles? Ya. Y aquí vamos con el TikTok, que va a ser el desafío de este video. ¿Ya? Vamos. Chao.